Mi mejor amiga de la infancia llevaba 3 años haciéndose pasar por mí en Internet. Usaba mis fotos, mi nombre, mi portafolio profesional, y le robó una oportunidad de trabajo que cambió mi vida, pero no sabía que yo trabajaba en ciberseguridad y podía rastrear cada movimiento que había hecho desde el primer día. Hay cosas que no puedes prepararte para descubrir. No porque sean demasiado dolorosas, aunque lo son, sino porque son demasiado inverosímiles. Porque cuando las descubres, la primera reacción no es rabia ni tristeza, sino algo más parecido a la confusión profunda de alguien que acaba de ver algo que su cerebro se niega a procesar como real. Lo que descubrí un martes de febrero fue que alguien llevaba 3 años viviendo una versión de mi vida en Internet. Con mis fotos, con mi nombre, con mi trayectoria profesional, con mis logros. Y ese alguien no era una extraña. Era la persona que me había enseñado a andar en bicicleta cuando teníamos 8 años. Me llamo Sofía. Tengo 33 años. Soy especialista en ciberseguridad e inteligencia digital. Trabajo para una firma que presta servicios a empresas medianas y grandes, y paso la mayor parte de mis días rastreando patrones de comportamiento en entornos digitales, identificando vulnerabilidades, y reconstruyendo lo que las personas hicieron en Internet aunque crean que lo borraron. Es un trabajo que te vuelve muy consciente de algo que la mayoría de las personas ignora, que en el entorno digital casi nada desaparece de verdad. Cada acción deja una huella. Cada cuenta tiene un historial. Cada dispositivo tiene una dirección. Y alguien que sabe dónde mirar puede reconstruir años de actividad con una precisión que a veces sorprende incluso a quienes la hacemos. Esa habilidad, que construí durante 8 años de carrera, fue la que me permitió descubrir lo que había pasado. Y fue la que le hizo entender a la persona que lo hizo que había cometido el error de hacérselo a alguien que sabía exactamente cómo encontrar la verdad. Andrea y yo nos conocimos en primer año de primaria. Teníamos 6 años y nos sentaron juntas porque nuestros apellidos empezaban con letras cercanas en el alfabeto. Esa coincidencia burocrática se convirtió en 27 años de amistad, o lo que yo creí que era amistad durante todos esos años. Andrea era brillante, creativa, con una personalidad magnética que hacía que la gente gravitara hacia ella naturalmente. También era de las personas que necesitan validación externa de una manera que yo siempre reconocí, pero a la que nunca le di demasiada importancia porque la quería y porque todos tenemos nuestras cosas. Cuando terminamos la universidad, nuestras carreras tomaron direcciones distintas. Yo entré al mundo de la tecnología y la seguridad digital. Andrea estudió diseño gráfico y comunicación, trabajó en algunas agencias, tuvo proyectos independientes que arrancaban con entusiasmo y se apagaban antes de consolidarse. Seguimos siendo cercanas. Nos veíamos cada 2 o 3 semanas. Nos contábamos cosas. O eso creía yo. Lo que no sabía es que Andrea llevaba tiempo mirando mi carrera con algo más que el interés de una amiga. El descubrimiento llegó de una manera que no habría podido planear aunque hubiera intentado. Estaba en una conferencia de ciberseguridad en otra ciudad. Durante el coffee break, una mujer se acercó a mí con una expresión de reconocimiento genuino y me dijo que había seguido mi trabajo durante años, que había leído todos mis artículos, que había tomado decisiones profesionales basadas en análisis que yo había publicado. Le agradecí. Le pregunté dónde había visto mi trabajo porque en ese punto yo tenía un perfil profesional relativamente bajo, publicaba ocasionalmente en foros especializados pero no era una figura pública de ninguna manera. Me dijo el nombre de una plataforma profesional. Me dijo el nombre del perfil. Me describió el tipo de contenido que publicaba regularmente. Nada de lo que describió coincidía con lo que yo recordaba haber publicado. Le pedí que me mostrara el perfil en su teléfono. Lo que vi me dejó sin palabras durante lo que debieron ser 10 o 15 segundos que probablemente a ella le parecieron eternos. Era un perfil con mi nombre completo. Con mi foto de perfil. Una foto que yo recordaba haber publicado en mis redes personales hace 3 años. Con una descripción profesional que mezclaba información real sobre mi formación académica con proyectos y logros que yo no reconocía como míos. Con artículos publicados bajo mi nombre que yo nunca había escrito. Con una red de contactos profesionales de cientos de personas que yo no conocía. Alguien llevaba 3 años construyendo una versión profesional de mí que yo no sabía que existía. Volví a mi habitación del hotel esa noche con una claridad mental que reconozco como el estado en que entro cuando tengo un problema técnico que resolver. Es una especie de frío funcional. Las emociones no desaparecen pero pasan a segundo plano mientras el cerebro trabaja. Empecé a investigar el perfil con las herramientas que tengo disponibles de manera rutinaria en mi trabajo. La dirección IP desde la que se había creado la cuenta era de mi ciudad. El dispositivo desde el que se publicaba con más frecuencia tenía características técnicas que podía cruzar con otras bases de datos.
Los patrones de publicación, los horarios, la frecuencia, la manera en que el contenido estaba redactado, todo tenía huellas digitales que para alguien entrenado para leerlas eran tan identificables como una firma manuscrita. Tardé 4 horas en tener suficiente información para saber que el perfil era operado desde un dispositivo registrado a nombre de Andrea. Me quedé mirando la pantalla. 4 horas de trabajo técnico y al final del camino estaba el nombre de la persona que me había enseñado a andar en bicicleta cuando teníamos 8 años. Lo que siguió fueron 2 semanas de investigación sistemática que haré lo posible por describir sin entrar en tecnicismos que no vienen al caso. Construí una línea de tiempo completa de la actividad del perfil falso. 3 años de publicaciones, interacciones, mensajes, conexiones profesionales. Documenté cada acción con su fecha, hora, dirección de origen y huella de dispositivo. Lo que encontré, a medida que la línea de tiempo se completaba, era más grave de lo que había imaginado inicialmente. El perfil falso no era solo una identidad paralela construida por vanidad o por algún tipo de fantasía que yo pudiera intentar comprender. Era una herramienta activa. Se había usado para aplicar a proyectos freelance en mi nombre, para hacer networking con personas de mi industria presentándose como yo, para construir una reputación profesional que, en varios casos, había generado oportunidades reales. Y había algo más. Algo que cuando lo descubrí me hizo sentir una rabia que físicamente me costó trabajo manejar. 18 meses antes, una empresa importante del sector tecnológico había contactado al perfil falso para ofrecerle un proyecto de consultoría de largo plazo. Un proyecto que, por las características que pude reconstruir de las conversaciones, era exactamente el tipo de trabajo que yo llevaba años buscando. El tipo de cliente, el tipo de alcance, el tipo de compensación que habría representado un salto real en mi carrera. Andrea, haciéndose pasar por mí, había respondido ese contacto. Había tenido conversaciones. Había negociado. Y en algún punto del proceso, cuando la situación requirió una verificación de identidad que ella no podía pasar, el proyecto había caído. No había llegado a mí porque nadie sabía que tenía que llegar a mí. La empresa creyó que yo había respondido y que la negociación había fallado por razones de mi parte. Esa oportunidad, ese proyecto específico que podría haber cambiado la trayectoria de mi carrera, había sido interceptado y destruido por alguien que usaba mi nombre. Llamé a mi abogada. Le expliqué todo. Le mandé la documentación completa esa misma noche. Me escuchó en silencio durante 20 minutos. Cuando terminé, me dijo que lo que me había pasado tenía nombre legal en varios códigos: usurpación de identidad digital, daño patrimonial derivado de la pérdida de oportunidades profesionales demostrables, y dependiendo de si se habían concretado transacciones económicas bajo mi nombre, posiblemente fraude. Me preguntó cómo quería proceder. Le dije que quería 2 cosas. Primera, que Andrea entendiera completamente lo que había hecho y las consecuencias legales que podían derivarse. Segunda, que la empresa que había contactado el perfil falso supiera lo que había pasado y tuviera la oportunidad de retomar el contacto conmigo, la persona real. No quería destruir a Andrea, pero tampoco podía actuar como si lo que había pasado no hubiera pasado. La conversación con Andrea fue la más extraña de mi vida. La cité en un café. Llegó sin saber de qué quería hablar. Me vio la cara cuando me senté frente a ella y algo en su expresión cambió inmediatamente. Esa clase de cambio que no se puede fingir porque ocurre antes de que el cerebro tenga tiempo de preparar una respuesta. Le mostré la documentación en mi laptop. No dije nada mientras ella la revisaba. La dejé leer. La dejé ver la línea de tiempo. La dejé llegar sola al final de lo que yo había reconstruido. Cuando levantó la vista, no dijo que no había sido ella. No dijo que había un error. Tampoco dijo nada durante un tiempo muy largo. Lo que dijo finalmente fue: no esperaba que pudieras encontrar todo esto. No fue una confesión dramática. No fue llanto ni súplica ni explicación elaborada. Fue esa frase, dicha en voz baja, que en cierta manera me dijo más sobre lo que había pasado que cualquier confesión habría podido decirme. No esperaba que pudieras encontrar todo esto. Lo había hecho asumiendo que yo no lo descubriría. Lo había hecho calculando que podía hacerlo sin consecuencias. No porque creyera que estaba bien, sino porque creyó que era seguro. Le expliqué las consecuencias legales con la misma claridad con que le habría explicado cualquier cosa técnica a un cliente. Le dije que lo que había hecho tenía nombre en el Código Penal, que la documentación que yo tenía era suficiente para una denuncia formal, que había daños patrimoniales demostrables, que el proceso podía ser largo y público si llegaba a instancias formales. Le dije también lo que quería de ella en lugar de ese proceso.
Quería que el perfil falso fuera eliminado de manera permanente e inmediata. Quería una carta formal, redactada por su puño y letra y firmada, reconociendo lo que había hecho, que yo guardaría como protección pero que no publicaría si ella cumplía con lo acordado. Y quería que me diera acceso a toda la comunicación que había tenido bajo mi nombre para que yo pudiera evaluar el alcance completo del daño. Andrea aceptó todo. No porque fuera generosa, sino porque entendió que sus opciones eran esas o algo significativamente peor. Con la información de las conversaciones que Andrea había tenido bajo mi nombre pude reconstruir la lista de contactos profesionales que habían interactuado con el perfil falso creyendo que era yo. Contacté a cada uno de ellos. Les expliqué lo que había pasado con la documentación suficiente para que fuera creíble. Les ofrecí verificar mi identidad real por cualquier medio que consideraran apropiado. La mayoría respondió con una combinación de sorpresa y disposición a retomar el contacto con la persona real. La empresa que había contactado al perfil falso 18 meses antes y cuyo proyecto había sido interceptado y destruido respondió en menos de 24 horas. El director que había iniciado el contacto original leyó mi correo, verificó mi identidad y me pidió una llamada para esa misma semana. Esa llamada derivó en una propuesta formal. Esa propuesta se convirtió en el proyecto más importante de mi carrera hasta la fecha. Han pasado 8 meses. El proyecto con esa empresa sigue activo y ha generado 2 contratos adicionales a través de referencias. Mi perfil profesional real, el que construí yo después de todo esto con mucho más cuidado y con verificaciones de identidad robustas, tiene una presencia que el perfil falso nunca habría podido sostener a largo plazo porque estaba construido sobre una identidad que no era suya. Con Andrea no tengo contacto. No hubo una pelea grande, no hubo un momento de cierre cinematográfico. Solo el silencio gradual de 2 personas que ya no tienen nada que decirse. A veces pienso en los 27 años. En la niña de 6 años con la que me sentaron en primer año de primaria. En todas las versiones de esa amistad que fueron reales antes de que algo en Andrea decidiera que mi identidad era un recurso que podía usar. No entiendo completamente por qué lo hizo. Tengo teorías pero no certezas. Y en algún punto tuve que aceptar que no entenderlo completamente no me impide seguir adelante. Lo que sí entiendo es esto. En el mundo digital, tu identidad es tan tuya como tu nombre. Y hay formas de protegerla, de monitorearla, de saber cuando alguien la está usando sin tu permiso. No requiere ser experta en ciberseguridad. Requiere saber qué buscar y tener el hábito de buscarlo. Busca tu nombre en plataformas profesionales que no uses. Busca tu foto en buscadores de imágenes inversa. Configura alertas que te avisen cuando tu nombre aparece en Internet. Porque lo que me pasó a mí puede pasarle a cualquiera. La diferencia es que yo supe cómo encontrarlo. Si esta historia te heló la sangre, comenta, ¿buscarías tu nombre ahora mismo? Dale like si crees que tu identidad digital merece protección. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que no sepa que su identidad puede estar siendo usada sin que lo sepa. Consejo práctico, busca tu nombre completo en Google ahora mismo. Busca tus fotos en Google Images usando búsqueda inversa. Revisa si existen perfiles con tu nombre en plataformas que no creaste tú. Tu identidad digital es tuya y puedes y debes protegerla.